Bienvenido a su cátedra de distribución en planta. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de los indicadores para realizar estudios de distribución en planta. Y tal como lo plantea la diapositiva, pues nos dice que hay una gran variedad de síntomas que nos indican en qué momento la planta debe ser replanteada. Y obviamente pues que el momento más lógico para poder realizar este trabajo es cuando se dan mejoras en los métodos de producción o hay cambios en el equipo y maquinaria. Entonces, en esos momentos es cuando realmente se tiene que pensar en realizar una redistribución de la planta a través de un estudio que nos permita buscar el mejoramiento de el ordenamiento de los elementos que van a estar presentes en la planta industrial, que son el equipo, la maquinaria, las personas y el material. Entonces, las buenas distribuciones, dice, son proyectadas a partir de la maquinaria y el equipo, los cuales se basan en los procesos y métodos. Por ende, siempre que una iniciativa de distribución se proponga, en su etapa inicial se van a reevaluar los métodos y procesos. ¿Por qué, verdad? Porque esos son los que generalmente tienden a cambiar. Cambian los diseños, pues obviamente van a cambiar los métodos. Y si cambian los métodos, pues obviamente van a cambiar los procesos. Y si cambian los procesos, pues va a cambiar la distribución de las máquinas dentro de la planta industrial. De la misma manera que cada vez que se vaya a adoptar nuevos métodos o instalar una maquinaria nueva, será un buen momento para evaluar la distribución. Entonces, ¿qué condiciones específicas se van a plantear la necesidad de una nueva distribución? Y para ello entonces nosotros contamos con ciertos indicadores que nos dan la pauta para realizar este trabajo. Muchas veces entramos a la planta y no sabemos en qué momento hacerlo. Pero estos indicadores nos dan, dijéramos, la pauta para poder decidir si realmente hay que hacer una redistribución de la planta o aplicar otras técnicas relacionadas con los procesos productivos. Entonces, veamos el primer caso. Cuando los edificios donde está funcionando la planta son inadecuados a los requerimientos. Y eso es muy común en las pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces las instalaciones no están acorde a los procesos. Y eso obviamente genera una serie de dificultades para poder, dijéramos, ordenar adecuadamente los procesos productivos. La ubicación de las máquinas, pues, no es la más adecuada y esto obviamente nos va a generar una serie de trastornos en la planificación de la producción. Pero obviamente está, pues, derivado de que los edificios, las instalaciones, no son las adecuadas. Incluso podríamos instalarlos en una zona franca, pero en el hangar de la zona franca, la ubicación, dijéramos, de la instalación eléctrica, la ubicación de las áreas de ventilación, de iluminación natural, no son las más adecuadas. Y eso obviamente va a generar ciertos cambios que se tienen que hacer. Entonces, edificios inadecuados son un indicador que nos está diciendo que hay que hacer un estudio de redistribución de la planta. Otro, cuando se dan atrasos, cuando se aplica una nueva técnica en la línea de producción. Se da, dijéramos, esa nueva aplicación, pero no hemos generado cambios en la línea de producción. Y eso obviamente nos va a generar atrasos y nos va a afectar la planificación de las diferentes órdenes de fabricación. Entonces necesitamos evaluar cuáles van a ser los cambios que esta nueva técnica en la producción está, dijéramos, obligando a que generemos cambios en la disposición de las máquinas dentro de la línea de producción. Otro aspecto que también debemos tomar muy en cuenta es cuando se dan en el diseño o proceso de productos cambios, modificaciones, sin haber hecho cambios necesarios en la distribución. Como obviamente las plantas ya tienen dispuesta su equipo y su maquinaria, los diseños, los modelos de los productos que se van fabricando, estos van cambiando. Porque obviamente una función de la producción es la innovación. Entonces, en esa innovación, en esos cambios, pues obviamente va a generar otras operaciones adicionales a las cuales no estaban consideradas en un principio. Y eso va a obligar a que esa disposición
de cómo está la línea de producción se ve afectada. Y ese afectamiento se puede dar en atraso, ¿verdad? En la fluidez que la materia prima que se está transformando se ve afectada. Y eso al final nos va a generar problemas de transformación de las materias primas en producto terminado, lo que se conoce como ciclo de producción. O una dificultad en la planificación de la producción, porque vamos a tener dificultades en ubicar las órdenes dentro del proceso productivo por los atrasos que se puedan generar. Entonces, cuando se dan cambios en los diseños, entonces es necesario entonces cambiar la línea de producción. Y eso obviamente es otro indicador para realizar un estudio de redistribución de la planta. Otro aspecto que hay que también tomar en cuenta es instalación de equipo adicional sin considerar su relación con el patrón de flujo existente. Muchas veces se requiere de instalar un equipo adicional en la línea de producción, pero ese equipo adicional no tiene ninguna relación con el patrón de flujo existente. Y eso va a generar cuellos de botella, va a generar atrasos, va a generar amontonamiento de material en proceso y pues va a generar dificultades en todo, dijéramos, el funcionamiento de la planta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a instalar equipo adicional que muchas veces, como se plantea acá, no tiene relación con el patrón de flujo existente. Eso hace entonces de que uno tiene que tener mucho cuidado en considerar no solamente que porque existe espacio vamos a colocar este equipo en esta situación, sino que tenemos que tomar en cuenta todo el funcionamiento global de la planta. Sucede cuando tal vez hay, dijéramos, instalaciones que trabajan con equipo de aire, instalaciones neumáticas, y entonces necesitamos instalar tal vez un secador para que el aire no, dentro de las tuberías que está fluyendo, no genere condensación. Entonces metemos un secador. Pero muchas veces la ubicación del secador no es el adecuado. Y lejos de, si bien es cierto, va a contribuir a que no se genere condensación y no dañe la maquinaria, el equipo y las materias primas, nos va a afectar el espacio porque nos va a generar amontonamiento y eso va a afectar, dijéramos, la fluidez del proceso productivo. También inexplicables demoras de tiempos ociosos. Muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué se está atrasando las órdenes de fabricación? ¿Por qué cuando entramos a la planta encontramos personal que no está así realizando labores? Entonces preguntamos y nos dice, bueno, fíjate que acá yo estoy esperando órdenes de fabricación para realizar mi trabajo, pero no llegan. Entonces se debe, ¿verdad?, a que hay una serie de atrasos en las líneas de producción, hay, dijéramos, amontonamiento de material en proceso, hay cruces de líneas y todo eso va a afectar el proceso y obviamente se manifiesta en esas demoras y tiempos ociosos que se dan en la planta y que eso fácilmente pues uno lo puede ubicar cuando desde la torre de control empieza a haber personal ocioso, máquinas paradas y esas demoras que muchas veces están, dijéramos, afectando esa, dijéramos, fluidez que los materiales tienen que tener. Porque si algo hay que tener presente es que esa materia prima que está siendo transformada para convertirse en producto terminado, tiene que fluir de una manera constante, siempre hacia adelante, ubicando demoras, ubicando retrasos, ubicando cruces entre líneas de producción. Y eso, dijéramos, es lo que muchas veces lo podemos manifestar o percibir con las demoras excesivas que se van dando en los procesos productivos. O cuando entramos a la planta y vemos personal que no está trabajando y máquinas paradas. Eso es sinónimo de que hay, o mejor dicho, un síntoma de que hay una mala planificación de la producción derivado de una mala distribución del equipo y la maquinaria. Otro aspecto que nos da la pauta para hacer estos estudios de redistribución de planta es dificultad en el control de los inventarios. Como ya nosotros sabemos cuáles son nuestros productos A, nuestros productos B, nuestros productos C,
es decir, los que tienen una mayor rotación, menor rotación y los que menos rotan. Entonces nosotros sabemos cuáles son los requerimientos de materiales que necesitamos dentro de la planta. Pero cuando nosotros no hemos hecho ese ordenamiento desde la fase de recibo y almacenamiento temporal, para luego entrar a la planta de producción, si esta no está adecuadamente bien distribuida, entonces vamos a tener un problema en el control de inventarios. ¿Por qué, verdad? Porque no vamos a saber en qué momento vamos a ordenar que cierta partida entre al proceso de producción y probablemente las materias primas que necesitamos no estén disponibles. Y eso nos va a generar atrasos y nos va a generar una serie de problemas en el tiempo disponible de máquinas que tenemos dentro de la instalación. Entonces, es un indicador que también nos está diciendo de que hay que hacer un estudio de redistribución de la planta. También una disminución de producción en cierta área. Es decir, como las plantas son distribuidas en estaciones de trabajo, si estuviéramos, por ejemplo, en un proceso de producción de confección, si estuviéramos en el área de cuellos, pues a lo mejor en esa fase del proceso de producción de cuellos no estén llegando las materias primas adecuadas para la operación cuellos. Y eso esté afectando la siguiente operación, que podría ser unir a pie cuello y luego unir a bata o a delantero y así sucesivamente. Entonces, esa disminución en esa área por poner el ejemplo de confección en el área de cuellos, me está afectando toda la línea de producción. Y eso es simplemente por problemas en la distribución del equipo y la maquinaria que no está permitiendo que las materias fluyan adecuadamente en las diferentes estaciones con las cuales ha sido diseñada. Eso nos está dando la pauta de poner atención a redistribuir el equipo y la maquinaria de la mejor forma. También las condiciones de amontonamiento. En estas áreas, dijéramos, se genera amontonamiento de materia prima en proceso. Y esa materia prima en proceso es un resultado de que hay, dijéramos, una mala planificación de la producción. ¿Derivado de qué? Derivado de que el equipo, la maquinaria, no está adecuada en tal como debería ser. Probablemente por los factores que anteriormente hemos visto, como son cambios en el diseño de los productos. Y no hemos hecho los cambios adecuados en la línea de producción. Entonces el material se empieza a aglomerar en ciertas áreas. Y eso va generando problemas porque va, dijéramos, aumentando hasta que genera realmente problemas para el proceso productivo. También muchas personas manejando los materiales. Si bien es cierto que el manejo de materiales es fundamental y que hay que ponerle una gran atención a ellos, pero también las personas que van a manejar los materiales deben de ser las adecuadas. Y muchas veces vemos una cantidad de personas manejando materiales. Y si nosotros analizamos qué valor le genera esa operación al valor del producto, pues simplemente no le me genera nada. Entonces yo debo optimizar el recurso humano con el equipo adecuado para el manejo de los materiales. Pero eso muchas veces se ve entorpecido cuando los pasillos o los espacios entre máquinas no son los que se requieren. Entonces hay que hacer todo un estudio de pasillos, de los espacios que se requieren cada máquina para que los operarios puedan trabajar adecuadamente, para que las personas puedan también transitar libremente sin generar ninguna obstrucción en su desplazamiento, tanto de las personas como de los materiales. Y esto hace entonces de que la cantidad de personas manejando material se disminuye y solamente tengamos las que se requieren. También cuellos de botella en producción. Cuando logramos identificar cuellos de botella, lo primero que hay que pensar es qué es lo que está pasando. Y muchas veces se ve derivado de esa, dijéramos, acumulación de materiales porque las, dijéramos, máquinas que conforman la línea de producción no están sincronizadas adecuadamente. Y eso va generando una acumulación que en ciertos puntos genera esos cuellos de botella. Y eso pues obviamente va a ser un indicador para poder, dijéramos, realizar un estudio de la redistribución en planta.
también retrocesos innecesarios del producto del material. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Algo fundamental en la distribución de la planta es que las materias primas avancen sin ninguna dificultad, sin retrocesos. Y cuando estos retrocesos en el proceso de producción se empiezan a dar, es porque hay una mala distribución del equipo y la maquinaria. Y eso entonces va a darnos la pauta de que revisemos las líneas de producción de los diferentes productos que estamos manufacturando y veamos a qué se debe que en ciertas líneas se den retrocesos cuando esto no se debe de dar. Y eso obviamente va a permitir que nosotros estudiemos más a fondo esa situación para poder generar los cambios necesarios que se requieren. En algunos casos nos podemos auxiliar de simuladores para poder evaluar los cambios en esa determinada línea sin afectar el resto de las operaciones que se están realizando. Y eso nos va a permitir que la decisión que nosotros tomemos sea la más adecuada. También excesivos almacenamientos temporales. Muchas veces, siguiendo con el ejemplo de la confección, del área de corte al área de confección, hay una etapa intermedia que es almacenamiento temporal. Y se supone que es un almacenamiento temporal, es decir, yo corté una partida, la llevo a almacenamiento temporal y luego esta pasa a el área de ensamble. Pero muchas veces vamos preparando órdenes de fabricación, se van acumulando en almacenamiento temporal y luego es tanta la cantidad de órdenes que tenemos que empezamos a tener dificultades para entregar las partidas a tiempo. Entonces, algo está pasando y muchas veces es esos, dijéramos, cambios en los diseños, en los modelos o en las mismas máquinas que no hemos considerado y que nos están afectando los tiempos de las operaciones que nosotros estamos realizando. Y eso entonces pasa por analizar la estación de trabajo, para analizar el método que estamos utilizando y luego establecer los tiempos que se requieren para la operación. Y luego adecuar las máquinas para que esto, dijéramos, se pueda, dijéramos, en el ideal eliminar, pero muchas veces minimizar. También obstáculos en el flujo de materiales. Si algo va a generar problemas en una planta, va a ser obstáculos que se van generando en el tiempo. Muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, de ciertos elementos o desperdicios que se van depositando en los pasillos alrededor de las máquinas y eso va generando, dijéramos, obstáculos en el flujo del material que está siendo transformado en el proceso productivo. Pues entonces cuando nosotros vemos eso, pues simplemente hay que eliminarlos y muchas veces bastará con desarrollar un adecuado programa de 5S, que es limpieza y orden dentro de la planta, para eliminar todos estos obstáculos que están afectando el flujo de los materiales y también el desplazamiento de las personas dentro de la instalación. Así también dificultades en la programación. Si yo tengo todos estos problemas presentes, cuando yo quiero hacer la planificación de la producción de todas las órdenes de fabricación que están entrando, pues voy a tener dificultades porque voy a tener una serie de atrasos que simplemente me están complicando el cumplimiento de las entregas de estas órdenes que yo quiero planificar. Entonces, cuando estas situaciones se dan de que hay una dificultad en la programación de las órdenes de fabricación, es porque tengo problemas en la planta. ¿Derivado de qué? De una mala disposición del equipo y la maquinaria. Muchas veces nos quejamos porque ya no tenemos espacio. Pero si algo es bien importante dentro de una planta industrial es aprovechar el espacio cúbico. Podemos aprovechar hacia arriba o hacia abajo para poder ampliar la disposición de metros cuadrados dentro de la planta. En algunos casos nos acostumbramos a tener equipo y maquinaria que ya no necesitamos y nos están robando metros cuadrados dentro de la instalación. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto nos cuesta cada metro cuadrado de la instalación que no está siendo aprovechada por chatarra, por máquinas que ya no sirven o porque no estamos aprovechando el espacio cúbico adecuadamente? Entonces, cuando nosotros hacemos esta evaluación, vemos el dinero que perdemos mensualmente por no aprovechar los metros cuadrados que están a nuestra disposición.
También equipo y personal ocioso. Es decir, entro a la planta y veo personal que no está trabajando y máquinas paradas. Eso es, dijéramos, un reflejo de que hay una mala programación de la producción. Y esa mala programación de la producción es porque hay problemas en la disposición del equipo y la maquinaria, que no está permitiendo que las materias primas de las diferentes órdenes que se fabrican entren y fluyan adecuadamente, sin ningún obstáculo, sin ningún atraso, sin ningún cruce, sin ningún retroceso. Entonces, los resultados es personal y equipo ocioso. Y eso es pérdida. ¿Cuánto nos cuesta cada minuto de personal y equipo parado? Entonces, al final, estamos con los grandes problemas de estar solicitando horas adicionales. Pero eso es sinónimo o es un resultado de una mala planificación de la producción derivado de los desórdenes que podemos tener en la planta por tener mal distribuido nuestro equipo y nuestra maquinaria. Luego, un deficiente mantenimiento de las instalaciones y del equipo. Si nosotros somos bastante acuciosos y analizamos el tiempo que realmente una máquina está a nuestra disposición, muchas veces es menor del 50%. Y muchas veces nos quejamos que la máquina no sirve, que hay que cambiarla, pero es producto de un mal programa de mantenimiento. Y ese mal programa de mantenimiento hace que nosotros no aprovechemos al máximo las máquinas. Entonces, no tenemos programas adecuados de mantenimiento, que esto hace entonces que las máquinas fallen en cualquier momento. Y si las máquinas fallan en cualquier momento, pues nos paran toda la línea de producción. Y al parar la línea de producción, pues simplemente tenemos todos los problemas de incumplimiento en la entrega de órdenes, personal ocioso, máquinas paradas, es decir, un verdadero caos. Entonces debe de existir un excelente programa de mantenimiento, no solamente de las máquinas, sino que también de la infraestructura. Muchas veces la infraestructura la descuidamos y eso también afecta las condiciones de funcionamiento de la planta. Los equipos de extracción de ese calor excesivo que generan los hangares muchas veces no funcionan. Muchas veces no están, dijéramos, adecuadamente los pisos para que las máquinas puedan desplazarse adecuadamente o los equipos de manejo de materiales. Entonces las máquinas, dijéramos, se desplazan sobre superficies dañadas. Eso es un mal mantenimiento de instalación. Entonces, o el tema de iluminación, el tema de ventilación, todo eso va a afectar las condiciones de trabajo. Y todo eso, pues, es resultado de un deficiente mantenimiento. Y eso va a afectar el rendimiento de la planta. También el tiempo requerido para el proceso es excesivo. Si algo es importante conocer es el tiempo de transformación de las materias primas en producto terminado. En la medida que nosotros logremos reducir ese tiempo, hay una mayor rotación de inventarios. Y esa mayor rotación de inventarios pues, nos va a generar mejores utilidades. Y eso se va a ver manifestado en el trabajo que nosotros hacemos. Pero si nosotros tenemos tiempos demasiado largos en la transformación de esas materias primas en producto terminado, ese proceso es excesivo y eso obviamente nos va a limitar la rotación de los inventarios y la generación de utilidades. Por lo tanto, es un indicador para poder realizar un estudio de distribución en planta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, agarrar estos 18 ítems, hacer un checklist, entrar a la planta y empezar uno por uno, ¿verdad? Para poder establecer cuáles de estos indicadores están presentes en la planta. Luego, cuando hemos hecho eso y hemos visto que probablemente no sea solamente uno, sino que sean varios, entonces conjuntarlos en un solo problema y a ese problema hay que darle solución. Y de esa manera, entonces vamos a resolver todos los problemas que podemos tener al interior de la planta. Entonces, esto es, dijéramos, una guía que nos permite poder saber en qué momento nosotros tenemos que hacer un estudio de redistribución de la planta. Bien, esto sería todo por hoy y nos veríamos en la próxima. Gracias por su atención.